Buenos días, buenas tardes. Me llamo Gustavo Carracedo y de los temas que han salido en el sorteo he decidido desarrollar el tema 3, por su importancia en la educación física, ya que los maestros de esta área debemos de tener un conocimiento de la anatomía y la fisiología del cuerpo humano, así como que de las patologías que pueden sufrir nuestros alumnos durante la práctica del ejercicio físico. El tema lleva por título Anatomía y fisiología humana implicadas en la actividad física, patologías relacionadas con el aparato motor, evaluación y tratamiento. El esquema que voy a seguir para la exposición de este tema es el siguiente. Comenzaré realizando una pequeña introducción del tema. Seguidamente trataré la anatomía y fisiología humana implicadas en la actividad física. Posteriormente hablaré de las patologías relacionadas con el aparato locomotor. Y por último, explicaré la evaluación y el tratamiento de las patologías en el sistema educativo. Finalizaré con una conclusión acompañada de las referencias bibliográficas pertinentes. Comienzo pues con la introducción. Como he explicado anteriormente, en primer lugar realizaré esta introducción. La etapa de educación primaria forma parte de la enseñanza básica y es de carácter obligatorio y gratuito, según nos marca la LOMCE, Ley Orgánica de 8 de 2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. La educación física tiene como finalidad principal desarrollar en las personas su competencia motriz, integrando conocimientos, procedimientos, actitudes y sentimientos vinculados a esta área, según dice el Real Decreto 126/2014. Por ello, la educación física ha de contribuir al logro de diferentes fines educativos, y donde el docente tiene que conocer anatómica y fisiológicamente el cuerpo humano para saber cómo es su propio cuerpo, los beneficios saludables de la actividad física, etc. A lo largo del tema veremos la anatomía y fisiología humanas en la actividad física escolar, así como las patologías que nos podemos encontrar en el aparato locomotor y cómo podemos evaluarlas y tratarlas. Comienzo ya con el primero de los epígrafes, que se refiere a anatomía y fisiología humanas implicadas en la actividad física. Finalizada la introducción, vamos a desarrollar este epígrafe. Conceptos. La anatomía es la ciencia que estudia la constitución, forma o morfología del cuerpo humano. La fisiología es la ciencia que estudia el funcionamiento del cuerpo humano. Se centra en los procesos, las actividades y los fenómenos de las células y tejidos de los órganos vivos, explicando factores físicos y químicos que causan las funciones vitales. La anatomía y fisiología humanas implicadas en la actividad física. Los aparatos y sistemas implicados en la actividad física son el aparato locomotor, que incluye el sistema osteoarticular y muscular, el sistema cardiovascular, sistema nervioso, sistema respiratorio, sistema endocrino y sistema urinario. También tendremos que decir que todos estos sistemas forman un todo y están interrelacionados entre ellos. Comenzamos a describir el aparato locomotor. Sistema osteoarticular. El sistema osteoarticular está constituido por huesos y articulaciones. El esqueleto está compuesto por un conjunto de huesos unidos entre sí a través de las articulaciones, siendo los componentes pasivos del aparato locomotor. Los huesos se encargan de dar estructura al cuerpo, así como de proteger órganos, producir glóbulos rojos, almacenar minerales, etc. Hay tres grandes grupos de huesos: largos, como el fémur, la tibia, el radio; cortos, como las vértebras, el tarso; y planos, como serían la pelvis y el cráneo. Las articulaciones son las superficies de contacto entre dos o más huesos. Junto a otros elementos como son los ligamentos, cartílagos, etc., protegen y refuerzan esta unión con el líquido sinovial. Según el grado de movilidad de las articulaciones, se clasifican en diartrosis, que tienen mucha movilidad, por ejemplo el codo o la rodilla; anfiartrosis, son semimóviles, por ejemplo las vértebras de la columna; y sinartrosis, carecen absolutamente de movilidad, por ejemplo el cráneo. El estudio del movimiento de las distintas partes del cuerpo se realiza a través de ejes y planos de movimiento. Esto quiere decir que las articulaciones poseen tres planos de movilidad en el espacio, y estos tres planos son sagital, frontal y transversal.
y están atravesados por 3 ejes. Estos ejes son el eje sagital o vertical, el eje transversal y el eje antero-posterior. Todos los movimientos articulares descritos en los diferentes planos y ejes tienen una terminología: flexión, extensión, hiperextensión, plano sagital y eje transversal; abducción, aducción, en plano frontal y eje sagital; rotación, circunducción, en el plano transversal y eje vertical. Bien, una vez visto esto, pasamos a hablar del sistema muscular. Los músculos son la parte activa del movimiento y tienen la propiedad de contraerse como respuesta a un estímulo nervioso, según Gutiérrez 2015. Tenemos 3 tipos de musculatura en función de la fibra que lo compone. Musculatura lisa. Se encuentra en los vasos sanguíneos y en las vísceras. Son de contracción lenta, continua e involuntaria. Y musculatura estriada. Se encuentra en la musculatura esquelética. Son de contracción rápida y voluntaria. Estas son las encargadas del movimiento corporal. En cuanto a la estructura, cada músculo está compuesto por un gran número de fibras musculares que a su vez tienen miofibrillas compuestas por microfilamentos de actina y miosina, que son unas proteínas contráctiles. Existen 3 tipos de fibras musculares: las fibras rojas, que son de contracción lenta y muy resistentes y utilizan procesos metabólicos oxidativos; las fibras blancas, que por el contrario son de contracción rápida y explosiva y utilizan procesos metabólicos anaeróbicos; y las fibras mixtas, que son una combinación de las dos anteriores. Y también tendríamos un tercer tipo, la musculatura cardíaca, que es la musculatura que se encuentra en el corazón y es de contracción involuntaria. La energía que el músculo necesita para contraerse proviene de los alimentos que ingerimos, los cuales se convierten en adenosín trifosfato después de una serie de transformaciones. El ATP, adenosín trifosfato, provoca la contracción muscular. La obtención de energía se da por diferentes vías, según la intensidad, duración, tipo y frecuencia del ejercicio. Por vía anaeróbica aláctica. Es un aporte energético instantáneo de ATP y fosfatos, para ejercicios intensos y cortos de unos 10 segundos. Anaeróbica láctica. El aporte energético de glúcidos con la producción de ácido láctico. Es de ejercicios con intensidad media y de duración entre 40 y 60 segundos. Y la aeróbica. El aporte energético de glúcidos, grasas y oxígeno sin producción de ácido láctico. Son ejercicios de baja intensidad y de larga duración, se prolongan en el tiempo. La contracción muscular se realiza mediante un impulso nervioso procedente del sistema nervioso central y del alimento y el oxígeno suficiente. Tenemos diferentes tipos de contracciones de los músculos. Según la longitud del músculo, isométricas sin modificación e isotónicas con modificación de la longitud. Según la tensión durante la contracción, las isodinámicas, la tensión es constante, y alodinámicas, la tensión es variable. Velocidad de contracción. Tendríamos isocinéticas, también la velocidad es constante, y heterocinéticas, la velocidad es variable. Dirección del movimiento. Concéntricas se da un acortamiento y excéntricas se da un alargamiento. Así los músculos presentan diferentes funciones. Tienen función agonista, sinergista y antagonista. También pueden ser un músculo fijador. En la función agonista es el músculo que ejecuta el movimiento. La sinergista es un músculo que ayuda al músculo agonista. La antagonista es un músculo que realiza el movimiento contrario al agonista, y el fijador es un músculo que anula algunos segmentos, por ejemplo en los balanceos o las rotaciones. Bien, veamos ahora, en segundo lugar, después del sistema osteoarticular, el sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular está formado por el corazón y los vasos sanguíneos. Se encarga de suministrar sustancias a todo el organismo, adaptándose constantemente a los esfuerzos y demandas sanguíneas necesarias. El corazón está formado por 2 aurículas y 2 ventrículos, separados por una válvula. Las aurículas pasan sangre a los ventrículos y estos se encargan de impulsarla a todo el organismo por medio de 2 circulaciones, una mayor y una menor. El corazón está constituido por 3 capas: endocardio, que es la capa interna; miocardio, la capa media; y pericardio, capa externa. Los vasos sanguíneos son las arterias y las venas.
Las arterias son conductos elásticos que llevan la sangre oxigenada a todo el organismo. Las venas son conductos elásticos que devuelven la sangre no oxigenada al corazón. La sangre es un tejido líquido circulante. En una persona sana, el 45% de la sangre son células, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, etc. Y el resto es plasma, que en su mayor parte es agua. La función del sistema cardiovascular es, mediante el corazón, llevar oxígeno, agua, hormonas, vitaminas, proteínas, elementos energéticos, grasas, etc., a las distintas partes del cuerpo. El corazón bombea la sangre por las contracciones del miocardio, produciendo la sístole y la diástole. La sangre circula a través de las arterias y las venas, que irán soltando el oxígeno y cogiendo el CO2 en el ciclo aeróbico. El volumen del corazón varía. Los niños tienen el corazón más pequeño que los adultos, mientras que el individuo que entrene lo va a tener más grande que el que no lo haga. Por ello, el esfuerzo influye en el volumen del corazón. Dependiendo del ritmo cardíaco, así los esfuerzos anaeróbicos, de más de 160 pulsaciones por minuto, amplían la parte izquierda del corazón, y los esfuerzos aeróbicos, entre 120 y 150, aumentan el volumen del corazón. Bien, paso en tercer lugar a hablar del sistema nervioso. El sistema nervioso es un conjunto de tejidos y órganos formados por las neuronas y sus prolongaciones, y por la neuroglía. La misión es la de recibir información y estímulos, canalizarlos y dar respuestas y órdenes. Regula todo lo que hace el cuerpo. La unidad funcional del sistema nervioso es la neurona, que consta de un cuerpo que procesa la información, un axón que manda la información y las dendritas que reciben la información. La información pasa de unas neuronas a otras por medio de la sinapsis. Anatómicamente hablando, el sistema nervioso se clasifica en sistema nervioso central y periférico. El central está constituido por el encéfalo, que está formado por cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo, y la médula espinal. Y el sistema nervioso periférico está formado por los nervios sensoriales, que recogen estímulos del exterior, y los nervios motores, que dan información al músculo. Funcionalmente hablando, el sistema nervioso se clasifica en sensitivo y vegetativo. El sensitivo actúa a nivel de oído, vista, olfato, gusto y tacto, es decir, con los 5 sentidos, y el vegetativo autónomo regula las funciones vitales como el pulso, la temperatura corporal, la respiración, etc. Bien, en cuarto lugar, veamos el sistema respiratorio. El sistema respiratorio está formado por las vías respiratorias, que son fosas nasales, boca, faringe, laringe y tráquea, y por los pulmones. Los pulmones tienen los bronquios, los bronquiolos y los alveolos en su interior. El sistema respiratorio tiene la misión de mantener aire siempre en los pulmones, con el fin de que la sangre reciba oxígeno y elimine dióxido de carbono mediante los movimientos de inspiración, coger aire, e inspiración, soltar aire. La circulación de la sangre, el intercambio gasoso, se realiza en los alveolos. El oxígeno entra por la boca o la nariz, pasa a las vías respiratorias y llega a los pulmones, donde a través de los alveolos los glóbulos rojos se llenan de oxígeno para transportarlo a todas las células del cuerpo. Cuando el oxígeno se ha quemado en la célula, los glóbulos rojos traen el dióxido de carbono que se expulsa por la boca o por la nariz. Y se repite el proceso. Todo lo que comemos y respiramos es transformado en energía, por lo que los elementos residuales se expulsan por las vías excretoras. Bien, pasamos a ver el sistema endocrino. El sistema endocrino está formado por glándulas, cuya función es la elaboración de hormonas. Se segregan al organismo en cantidades pequeñas que ejercen un control fisiológico en las funciones de otras células del cuerpo. Destacamos las siguientes glándulas. La hipófisis o pituitaria. Está situada en el cráneo. Es la hormona principal del organismo, ya que segrega la hormona del crecimiento, la hormona antidiurética, el ACTH y la gonadotropa. Las suprarrenales. Están situadas en los riñones. Segregan hormonas para el control del ejercicio, como adrenalina, cortisol, noradrenalina, etc. Tiroides. Situada en el cuello. Segrega hormonas como tiroxina y tiroiodrina, que regulan el metabolismo celular y el crecimiento. Páncreas.
Situada detrás del estómago, segrega insulina para descender la glucosa en sangre y el glucagón que hace lo inverso. También las hormonas o glándulas sexuales son diferentes para hombres y mujeres. Se encuentran en los órganos sexuales. Segregan hormonas como la testosterona para el desarrollo del músculo, los huesos, etc. La actividad física crea unos efectos positivos en todos los sistemas nombrados, tanto anatómica como fisiológicamente. Además, también son importantes para nosotros, los maestros, los aspectos positivos que se generan de tipo psíquico y social. Bien, de esta forma termino el primer epígrafe referido a anatomía y fisiología y paso a hablar en el tercer epígrafe de las patologías relacionadas con el aparato locomotor. Bien, una patología es la parte de la medicina que estudia las enfermedades, lesiones, traumas, según Cañizares y Carbonero en el del 2017. Una enfermedad es toda alteración más o menos importante de la salud. Saber actuar ante cualquier tipo de lesión o enfermedad va a resultar vital para que se produzca una buena recuperación. Una lesión es un cambio anormal en la estructura de una parte del cuerpo, producida por un daño externo o interno al realizar una actividad física. El organismo de los niños y niñas tiene unas peculiaridades que le hacen más sensible a ciertas patologías que el de un adulto, como por ejemplo una mayor flexibilidad, menos masa muscular, etc. Veamos cuáles son las enfermedades genéricas del aparato locomotor. Son muchas y muy variadas las enfermedades que podemos encontrarnos en este aparato. Por ello, voy a describirlas, desde mi punto de vista, las más comunes. Enfermedades de los huesos. Tendríamos osteitis, que es la infección aguda del tejido óseo esponjoso, osteoporosis, fragilidad del hueso, haciéndose ligero y fracturable, y tumores óseos. Distinguimos entre el osteoma, que es un tumor benigno en el tejido óseo adulto, y un osteosarcoma, que es un tumor maligno. Las enfermedades de los músculos. Tendríamos miositis, que es una enfermedad inflamatoria de los músculos estriados, mioma, un tumor benigno de las fibras musculares que consta con inflamación de la vaina sinovial, y luego habría otras enfermedades como puede ser el reumatismo, es una dolencia que se desplaza de carácter intermitente y de tipo muscular y articular. Veamos ahora las lesiones deportivas del aparato locomotor. Las lesiones producen una alteración en la función de los diferentes aparatos, órganos y sistemas, trastocando la salud. Las lesiones más habituales en el aparato locomotor son lesiones en los huesos, periostitis, que es la inflamación de la parte externa del hueso, fractura, es la interrupción de la continuidad del hueso por un golpe. Y las lesiones musculares, pues tendríamos contusión o golpe, las agujetas, que es un dolor que sale después del esfuerzo, calambre, una contracción involuntaria por sobreesfuerzo, contractura, es un dolor y una tensión de un músculo por exceso de trabajo, tendinitis, una inflamación del tendón, rotura fibrilar, es la falta de continuidad en el tejido muscular. Y en cuanto a las lesiones en las articulaciones, pues tendríamos la luxación, que es la pérdida de contacto de las superficies articulares, el esguince, que es la torsión del ligamento, son habituales en tobillos y rodillas, y la artritis, que es una degeneración articular. Bien, paso, una vez visto el tercer epígrafe, a hablar del cuarto, la evaluación y el tratamiento en el sistema educativo. Antes de este último apartado, no pertenece a nuestra competencia como educadores, si la exigencia es asumir el diagnóstico y el tratamiento de las patologías que pueden suceder con la actividad física. Pero tenemos que tener algunas orientaciones para saber actuar en estos casos. Estas orientaciones nos pueden valer para aconsejar a los padres que asisten al médico. Los síntomas que nos pueden poner sobre aviso de una posible patología y ante lo cual es conveniente acudir al médico en los diferentes sistemas son, por ejemplo, en el aparato locomotor, dolores puntuales o generalizados en articulaciones y huesos, crujidos de las articulaciones al realizar movimientos, deformaciones anormales, apoyos incorrectos del pie, desviaciones de la columna vertebral. En cuanto al sistema cardiovascular, frecuencia cardíaca que aumenta o disminuye desproporcionalmente, mareos frecuentes, calambres, frialdad en las extremidades, aparición de hematomas espontáneos no habituales en la piel. En cuanto al sistema nervioso,
incapacidad para comprender las explicaciones, dificultad en la coordinación de movimientos y lentitud en los reflejos, alteraciones en la lateralidad y en los movimientos involuntarios, dificultad en el lenguaje articulado. En cuanto al sistema respiratorio, frecuencia respiratoria alta y de poca profundidad, tos y estornudos secos y abundantes. En cuanto al sistema endocrino, velocidad de crecimiento anormal, desproporción en algunos segmentos del cuerpo, obesidad o delgadez extremas. Bien, prevención de lesiones en educación física. Los maestros de educación física tenemos que programar en base a las características y capacidades físicas que tengan nuestros alumnos. Por esta razón, en la práctica debemos tener presentes las limitaciones y posibilidades de cada uno de los alumnos, adaptando los ejercicios si es necesario y sin plantear actividades que estén por encima de las posibilidades de los alumnos. Un ejemplo puede ser un alumno con obesidad. Este alumno tiene más facilidad para sufrir lesiones tanto de carácter cardiorrespiratorio como locomotor. Por ello, tenemos que adaptarle los ejercicios en base a sus posibilidades. El desarrollo de las sesiones tiene especial importancia a la hora de prevenir lesiones. Para ello, realizaremos un calentamiento y una vuelta a la calma, como se explica en el tema 20 del temario. Sánchez Bañuelos en el 2010 expone que la preparación de una actividad nos será útil para prevenir posibles riesgos derivados de esta y reducirlos al mínimo. Para ello, la organización del material, ya indicada en el tema 20, o la seguridad de los materiales que utilicemos, como se propone en el tema 19 del temario, son medidas de prevención contra riesgos. Actuación y tratamiento de lesiones en educación física. Ante cualquier lesión que pueda haber en nuestras clases de educación física, siempre es mejor no hacer que hacer algo que no estamos seguros. En estos casos debemos avisar a los servicios médicos lo antes posible. En el caso de estar seguros, debemos comprobar las funciones vitales del alumno, realizando un examen completo, preguntándole los síntomas que presenta. Posteriormente, debido a nuestras limitaciones, realizaremos los primeros auxilios, utilizando el protocolo FCERA. Frío, compresión, elevación, reposo y atención médica. En cualquiera de los dos casos tenemos que mantener una actitud tranquilizadora ante el alumno afectado y ante los demás alumnos. Bien, llegado a este punto del tema, vamos acercándonos al final y voy a hablar de la conclusión. Para concluir el tema debo subrayar la importancia de la anatomía y la fisiología en el desarrollo de nuestro alumnado y cómo la actividad física ayuda a que mejoren los sistemas, aparatos y órganos del organismo. Todos los maestros de educación física tenemos que promover el compromiso de que nuestros alumnos creen hábitos de vida saludable y que realicen ejercicio físico fuera del ámbito escolar. Pero tenemos que concienciarles que una mala práctica físico-deportiva puede dar lugar a posibles lesiones, por lo que tienen que ser conscientes de sus posibilidades y de sus capacidades físicas. Durante el desarrollo del tema hemos podido conocer la anatomía y la fisiología humana implicadas en la actividad física. Posteriormente hemos tratado las principales patologías que hay en el aparato locomotor. Y por último hemos visto la evaluación y el tratamiento que como maestros podemos realizar en nuestras clases de educación física. Por último, destacar la bibliografía utilizada para este tema. En cuanto a legislación, la ya mencionada LOMCE, Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, y el Decreto 126/2014 de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de educación primaria. Y en cuanto a autores, destacan Cañizares y Carbonero en 2017, Enciclopedia para padres sobre actividad física, salud y educación en los niños, Baucolem Sevilla Gutiérrez, Fundamentos de Biomecánica Deportiva, Sánchez Bañuelos, 2010, la actividad física orientada hacia la salud.